permaneció igual, es más, si uno mira la cifra exacta, era 30.1 veces en el 1990 y en el 2006 es 31.3. O sea que inclusive se ha agravado. Y este panorama lo tenemos también en países como Brasil, ¿no es cierto? En Brasil, digamos, esta tendencia ha sido prácticamente la misma, solo que a niveles de desigualdad económica social todavía mucho mayor de la que registra un país como Argentina. Otra manera de medir esto, ¿verdad?, es a través del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el índice que mide justamente el grado de desigualdad en la distribución de una determinada variable. Cuanto más se acerque el coeficiente de Gini a 1, más desigual es la distribución. Cuanto más pequeño sea el índice, más se acerque a 0, se trata de sociedades más igualitarias. Bueno, en el caso argentino, fíjense lo que nos pasó. Entre el 1990 y el 2002, la Argentina, que estaba ya en el 0.50 en el coeficiente de Gini, al cabo de 12 años de políticas claramente inspiradas en el consenso de Washington, pasa de 0.50 a 0.59. Es decir, ahí con ese indicador también vemos cómo se hace una sociedad mucho más desigual. En el caso de Chile, tenemos que el índice, tal cual podíamos predecir de lo que habíamos visto anteriormente, se mantiene de 0.55, un índice muy elevado de desigualdad social, y en el caso de Brasil se mantiene en torno al 0.63. Por eso tanto el expresidente Fernando Henrique Cardoso como después Lula dicen que Brasil es uno de los países más injustos del mundo, y evidentemente los datos le dan la razón. El índice es escandalosamente elevado, ¿verdad? Es uno de los índices más elevados del mundo. No porque no haya gente más pobre en Asia Meridional o en el África subsahariana. Lo que pasa es que en esos países, Asia Meridional o el África subsahariana, hay pobres más pobres, pero no hay ricos tan ricos como los que tenemos en América Latina. Por eso alguna gente con mucha perspicacia dice que el problema grave de América Latina no es la pobreza, sino la riqueza. El problema de los africanos y de los asiáticos del sur es la pobreza. Acá el tema es diferente, es más complejo por eso. Y por eso se dice, y esto lo dice el Banco Mundial, lo dice la OMC, lo dicen todas las instituciones internacionales, que América Latina es la región con la mayor, la peor distribución de ingresos y de riqueza del mundo, como continente, es la peor. Para ver un poco sobre los coeficientes Gini, para tener una idea, ¿no es cierto?, el caso argentino, como lo decía recién, depende de los años, este es un año un poco posterior, habíamos dicho en el caso de Argentina 0.59, bueno, en el caso de Suecia tenemos 0.25, o sea, un grado de igualdad mucho mayor. Finlandia también 0.26, Noruega 0.26, Corea 0.31, ¿no es cierto? Estados Unidos es, en el mundo desarrollado, el país que más se parece a América Latina. Tiene un grado de desigualdad económico-social de 0.40, medido por este indicador de Gini. Y después, bueno, vienen Argentina, Brasil, Chile con 0.59, 0.60, así sucesivamente. Pues, esto me parece que es bastante claramente un elemento que demuestra cómo se ha ido profundizando la desigualdad social con el paso del tiempo. Y en relación al otro indicador, el del 10% más rico y el 10% más pobre, para que ustedes tengan algún punto de referencia, hablábamos en el caso de Argentina, en el caso de Chile, 30 veces, 31 veces. Bueno, para el año 2006, o sea, el mismo año que decíamos para los países de América Latina, en Finlandia esa diferencia de 5 veces, en Noruega 6 veces, en Corea es 8 veces, pero nosotros 30, 31, en el caso de Brasil se llega a 58 veces. Entonces, bueno, este es el desempeño, la performance. Entonces, esta es la performance concreta de las democracias en América Latina. Y esto es lo que explica entonces la emergencia de una serie de fenómenos políticos o procesos políticos en América Latina que tienen que ver precisamente
la debilidad, ¿no es cierto? La debilidad del orden democrático, porque esta democracia no ha cumplido con las promesas propias de esa régimen político. Y esto entonces lo que permite plantearse, bueno, de hasta qué punto regímenes de esta naturaleza pueden ser genuinamente llamados democracias comparables con las democracias establecidas más sólidamente en el mundo, según mi manera de ver, básicamente en el mundo noreuropeo. Digo, fundamentalmente cuando yo pienso en las democracias realmente existentes, más allá de la teoría, estoy pensando fundamentalmente en países del mundo escandinavo o de la Europa nórdica, Dinamarca, Holanda, ¿no es cierto?, Suecia, Noruega, como ejemplos paradigmáticos de lo que es la concreción de un funcionamiento democrático en las sociedades contemporáneas. Incluso porque los otros países tienen indicadores ya bastante más débiles. Y entonces uno cuando hace esa comparación, ¿verdad?, y dice, bueno, vamos a ser muy rigurosos con las palabras. Si la democracia debe ser, en términos definicionales, lo que decía Lincoln, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo que tenemos acá son regímenes de otro tipo. Y yo de alguna manera traté de explorar esto en dos trabajos que han publicado, uno en una revista inglesa que está siendo traducida actualmente al español, se llama Socialist Register, es una revista fundada por Ralph Milligan, uno de los más grandes politólogos ingleses, ¿verdad? Y salió en el número en español, ¿verdad?, y en inglés también, del año 2006, un artículo llamado La verdad sobre las democracias capitalistas. Y otro ensayo que continúa con esta línea de reflexión que salió después, que se llama Aristóteles en Macondo. Esto es un juego, Aristóteles en Macondo, porque es toda una especie de ficción que yo hago acerca de qué diría Aristóteles si por algún motivo lo invitamos a visitar nuestra región y le pedimos que nos opine acerca de la realidad de los regímenes políticos de América Latina, reconociéndole a él el mérito de haber sido el primer gran sistematizador, si ustedes tienen aquella tipología de los regímenes políticos, etc. Y bueno, estamos analizando todos estos datos en un diálogo imaginario entre Aristóteles y un grupo de jóvenes politólogos, etc. El veredicto que surgiría de Aristóteles, ¿verdad?, que surge en ese diálogo imaginario, es que, bueno, lo que tenemos nosotros en América Latina no son democracias, son regímenes diferentes, son lo que hubiera dicho oligarquías, es decir, regímenes en donde minorías gobiernan en beneficio propio. Ahí, digamos, en ese diálogo imaginario, algunos profesores y estudiantes le plantean a Aristóteles, bueno, pero hay un régimen de sufragio universal, la competencia electoral. Él dice, sí, más o menos, la competencia tampoco es tan real, es mucho más ficticia, es mucho más aparente que real, ¿no es cierto?, porque hay factores que hacen que el entorno tenga el grado de autonomía económica y social como para poder elegir libremente, hay mecanismos de coacción internos y externos. Eso es el caso, por ejemplo, interesantes que son traídos a colación en estos trabajos. Los dos están en la web, están los que tienen interés en verlo, en la biblioteca virtual de Claxo. Ahí entran y ponen Aristóteles en Macondo, ponen mi nombre, aparecen todos estos artículos, que son casos sobre la libertad, en un poco contradiciendo a Aristóteles. Uno se acuerda, no, pero la gente elige libremente. ¿Cuál libremente? Entonces, ejemplo, ¿qué pasó en El Salvador? Bueno, en El Salvador hubo elecciones hace 2 años, un poquito más de 2 años, casi 3, presidenciales. 3 meses antes de las elecciones presidenciales iba ganando el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que después del proceso de paz había ingresado legítimamente a la arena política y tenía un candidato muy fuerte que era Shafiq Handal, que iba ganando holgadamente en todas las encuestas hechas por el gobierno, por la oposición, incluso por organizaciones internacionales independientes, iba ganando las elecciones muy cómodamente, 3 meses antes. Aparece ante esos datos